Conocí a la mujer que pensé que era mi verdadero amor en la escuela secundaria, cuando estaba en el 10º grado. Su nombre era Carol Manning y créame, era la reina del lugar. Tenía el cabello rubio largo, no era muy alta pero tenía un cuerpo bien proporcionado y unos ojos azules brillantes que destellaban. Era una de las chicas más populares de nuestra clase. Teníamos la misma edad y todos los chicos iban tras ella. Yo soy Brad Baricki, era un poco delgado y algo alto, supongo que un poco desgarbado. No le interesaba para nada, y no la culpo. Yo era tímido, socialmente introvertido con las chicas, no especialmente atlético y no tenía atributos artísticos o musicales distintivos. La primera vez que la vi fue en su fiesta de cumpleaños número 16. En ese momento, su novio era un chico que había abandonado la escuela 2 años mayor que ella, un auténtico cretino llamado Vernon Smithers. Todos conocen ese tipo, siempre trabajando en autos, así que sus uñas siempre estaban sucias con masilla para carrocerías. Levantaba pesas hasta que su cabeza parecía demasiado pequeña para su torso, con el cabello negro y grasiento y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la esquina, mirando fijamente y gruñendo a los chicos más jóvenes. Siempre decía lo mismo si alguien se atrevía a mirar en su dirección: ¿qué estás mirando? Tenía solo 2 ventajas destacadas: tenía un trabajo a medio tiempo y un automóvil. Lo odiaba. Así que ella estaba en su fiesta, paseándose con un champer de pana con tirantes, medias hasta la rodilla que hacían que sus piernas parecieran más desnudas de lo que realmente estaban, zapatos de tacón bajo que acentuaban sus fantásticas pantorrillas, mangos balanceándose, cabello ondeando por todas partes y sonriendo a todos. Juro que parecía una diosa. Me vio, estaba al otro lado de la habitación, ni siquiera había sido invitado, había venido con otro chico que la conocía. Ella no me conocía de nada, pero me miró directamente, sonrió y se deslizó entre la multitud hasta llegar justo frente a mí. Puso sus manos alrededor de la parte trasera de mi cuello y me tocó tan suavemente con la yema de sus dedos que todo mi cuerpo tembló. Luego se inclinó hacia adelante y me besó justo sobre la boca. Después de hacer eso, se apartó, se rió, tomó el pulgar y el índice de su mano derecha y me pellizcó suavemente la mejilla. Sin decir una sola palabra, dio media vuelta y regresó con su novio. Lo vi, si hubiera tenido un arma, habría estado muerto. Sí, tenía un enemigo, pero no me importaba. Me había enamorado desesperada y perdidamente. Ella también debió saberlo, porque inclinó ligeramente la cabeza y me miró antes de volver a su novio. Debe haber dicho algo sobre mí, porque él miró en mi dirección y lanzó una de esas sonrisas depredadoras de «soy mucho mejor que tú». Carol me recordaba a esa chica de la película Footloose. Quizás no había ido a la cama aún, pero seguramente la habían besado mucho. Estaba fuera de mi alcance. Recordé a la señora Bahrein, mi profesora de inglés, era una fanática de Dickens. Era como si Carol fuera Stella y yo fuera Pip. Ella era la belleza inalcanzable y yo era el sucio niño pequeño. No importaba, no me importaba. Tenía que tenerla, haría lo que fuera necesario, pero tenía que hacerla mía. Uno por uno, chico por chico, lentamente logré superar a todos mis competidores. Para el momento de nuestra graduación, solo estábamos ella y yo. Y ayudó mucho que sus padres la hicieran dejar de ver a Vernon. Llegó la graduación, obtuvimos nuestros diplomas y nos fuimos a la playa. Ya éramos lo suficientemente mayores y juntos terminamos lo que habíamos comenzado. Yo era virgen y pensé que ella también lo era. Hicimos el amor apasionadamente en el asiento trasero de mi viejo Ford oxidado durante todo el verano. Ella me sorprendió un poco, ella sabía todo sobre mi trabajo. Una de las cosas realmente geniales de mi viejo coche era que tenía un asiento corrido en la parte delantera. Salíamos a dar paseos por estas viejas carreteras rurales. Subía el volumen de la radio y ella se recostaba con la cabeza en mi regazo. Al principio, solo soplaría su aliento cálido debajo del volante. Bajaba la cremallera, sacaba a mi amigo y lo besaba y mordisqueaba mientras seguimos conduciendo. Luego, nos parábamos en algún lugar apartado, empujaba el asiento hacia atrás lo más lejos posible, me desplazaba hacia el medio, ella se sentaba como estuviera montando un caballo, aunque más le gustaban los ponies, y lo hacíamos. Después, nos sentábamos uno al lado del otro y hablábamos sobre el futuro. Llegó septiembre y era tiempo de universidad para mí. Yo quería ser profesor de matemáticas. Carol quería ser enfermera, una enfermera titulada. Yo fui a la universidad local y ella consiguió una habitación en uno de los dormitorios de uno de los grandes hospitales del centro durante los siguientes 4 años. Tuvimos altibajos. Además de las clases, yo tenía que trabajar y Carol estaba a casi 20 millas de distancia, por lo que no nos veíamos muy a menudo. Creo que también maduré un poco debido a mi vida en casa. Primero, mi papá colapsó en su trabajo un día, una hemorragia cerebral masiva. Lo tuvieron en cuidados intensivos durante días, todo envuelto en hielo. Tuvieron que abrirlo y sacar parte de su tejido cerebral, lo que dejó una hendidura en su cabeza. La empresa para la que trabajaba le dio un pequeño paquete de indemnización y luego lo dejaron, dejándonos a todos en la estacada. Papá era un hombre fuerte y pasó el resto de su vida sentado en una silla. A veces, mamá tenía que ayudarlo con la comida. Se enfadaba y decía un montón de palabrotas apenas comprensibles, o simplemente se quedaba allí con lágrimas cayendo por sus mejillas. Podría haber demandado, pero no era el tipo litigioso. También era orgulloso, por lo que nunca solicitó ningún tipo de ayuda gubernamental. Mamá tuvo que trabajar y yo tuve que ayudar con mis hermanos. Tenía y todavía tengo un hermano menor y una hermana menor. Sin la fortaleza de mi papá, mi hermano pequeño pasó por un momento difícil.
Faltaba a la escuela y sus calificaciones se fueron al traste. Mamá tuvo que ir a la comisaría una vez para sacarlo. Mi hermanita, se llamaba Susan, era una verdadera preocupación durante un par de años. Supongo que era muy parecida a Carol. Susan se volvió demasiado bonita y demasiado popular demasiado pronto, lo que atrajo a todos los chicos equivocados. Mamá y yo tuvimos dificultades para mantenerla en el buen camino. Tuve que seguir a escondidas en mi coche un par de veces para asegurarme de que se mantuviera alejada de un chico que era demasiado mayor para ella. Todd y yo lo encontramos una noche y tuvimos una larga charla, y el tipo acordó mantenerse alejado. Fue algo bueno porque a Todd le gustaba pelear. Pobre papá solo miraba impotente, era patético. Papá había sido un hombre poderoso, un verdadero modelo a seguir. Nos mantuvo a todos unidos. Yo hice lo mejor que pude, pero nunca fui el hombre que él había sido. Fue mamá quien rompió mi corazón. Papá era un mueble en una silla y mamá todavía tenía sus necesidades. Había una pequeña taberna a un par de calles de nuestra casa y mamá empezó a ir a escondidas para encontrarse con alguien de vez en cuando. A veces llegaba tarde a casa y nos decía que era por horas extras obligatorias. Otras veces llegaba a su hora habitual, se arreglaba, se ponía algo bonito, salía por la puerta de atrás y se iba durante 2 o 3 horas. Papá lo sabía pero nunca dijo nada. Era un hombre orgulloso y sabía que lo que ella hizo realmente le dolía a él. Creo que al final eso ayudó a matarlo. Papá murió mientras todavía estaba en la universidad. Su muerte afectó a mamá de formas muy profundas. A pesar de que él era, y aunque ella estaba haciendo cosas terribles, ella realmente lo amaba. Después de que él murió, ella lloraba todo el tiempo. No hacía nada más que trabajar. Dejó de comer, perdió todo interés en todo y solo se lamentaba por nuestra casa. Supongo que su culpa y pérdida casi la mataron. Es cierto, realmente no sabes lo que tienes hasta que se ha ido. Volviendo a Carol y a mí, nos separamos un par de veces, pero siempre logramos solucionar las cosas después de un breve interludio. Nunca pensé en eso en ese momento, pero mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que nuestras separaciones probablemente fueron momentos en los que ella pensaba que había encontrado a alguien más con quien jugar. Yo nunca hice algo así. Ella era todo lo que siempre había querido, pero tenía mis sospechas sobre ella. Quiero decir, me importaba, simplemente mentí, no me molestaba. Yo era fiel y quería que ella también lo fuera, pero no estábamos casados. No nos comprometimos hasta la primavera de mi último año y de todos modos no podía probar nada. En cuanto a lo de la prueba, supongo que me pasé un poco la última vez. No era dueño de ella, no podía hacer que fuera fiel, pero una vez en mi tercer año, mis sospechas me superaron. Estábamos distanciados y estaba bastante seguro de que estaba haciendo algo. Seguí llamando tratando de hablar con ella, tratando de reconciliarnos, pero las amigas de su escuela de enfermería interceptaban mis llamadas. Me gritaban y me regañaban diciéndome que no estaba siendo justo y que aunque Carol realmente me amaba, ella necesitaba tiempo lejos a veces. Me decían que ella estaba allí en el dormitorio, pero estaba tan triste e infeliz que solo lloraba y les confesaba lo mal que yo había sido con ella. Nunca fui malo con ella, te lo aseguro. Siempre fui un poco inseguro cuando se trataba de Carol. Era duro ser un mortal enamorado de una diosa. Empecé a conducir hasta la ciudad para ver si había algo, si algo estaba pasando. No logré nada. Carol tenía un coche, pero lo mantenía en uno de esos grandes garajes privados. La única forma de haber descubierto si su coche no estaba habría sido estacionar el mío y caminar por todos los niveles. Lo único que podía hacer era sentarme afuera del hospital en mi coche o conducir alrededor para ver si podía atraparla. Lo único que logré fue volverme loco, pero la amaba tanto que era terrible. Papá estaba en casa, atrapado en una silla, viendo cómo mamá entraba y salía mientras yo conducía sin saber nada. A veces me preguntaba quién lo tenía peor. Creo que papá lo tenía peor. Finalmente me gradué y conseguí un trabajo enseñando matemáticas en la escuela secundaria, y Carol consiguió algo en una clínica pediátrica no lejos de donde crecimos. Nos casamos, tuvimos una hermosa boda y finalmente estábamos en camino. Unos meses después, Carol quedó embarazada. Nuestro primer hijo fue un niño, así que lo llamamos como yo. Un par de años después, llegó una niña pequeña, la llamamos Brigitte en honor a la mamá de Carol. Con 2 hijos en la familia, Carol decidió, en lugar de hacerse la ligadura de trompas, tomar anticonceptivos. Yo, que no tenía prisa por someterme a una vasectomía, lo acepté. Nunca se me ocurrió en ese entonces que su decisión de no hacerse la ligadura podría llevar a problemas en el futuro. La vida siguió y fue buena. Compramos una pequeña casa en un tranquilo vecindario antiguo. Como teníamos a su mamá para ayudar, Carol no se ausentó mucho del trabajo durante los embarazos o el cuidado de los niños. Carol se quedó en la clínica y ascendió a supervisora, mientras yo conseguí un par de ascensos, eventualmente a director, y me trasladaron a una escuela secundaria más grande y moderna. Durante todo ese tiempo, siempre estábamos cerca. No había largas reuniones o seminarios fuera del estado, solo de vez en cuando. Luego llamaba para ausentarme durante algunos días y 1 o 2 veces Carol tenía la oportunidad de ampliar su educación pasando la noche en uno de los grandes hospitales de la ciudad. Lo que quiero decir es que yo estaba allí y ella estaba allí, así que nunca hubo ninguna excusa de, nunca estás cerca, o apenas nos vemos, solo que los problemas llegaron por el momento en que Junior estaba en 6º grado. Supongo que de alguna manera sabía que algo no estaba del todo bien, no era algo sexual y podía jurar que nuestra convivencia habitual no había cambiado mucho, pero estaba seguro de que algo simplemente no era como debía ser. ¿Qué fue lo que levantó mis sospechas? Supongo que fueron las pequeñas cosas, cosas que había visto con mi mamá.
A Carol siempre le gustaban las cosas bonitas, pero pensé que tal vez las faldas eran un poco más cortas, las blusas parecían más frágiles y tal vez los tacones eran un poco más altos. Nunca dije nada. Otra cosa me preocupaba, dejamos de hablar. Solíamos hablar de los niños, de las vacaciones y de nuestros planes a largo plazo, pero dejamos de hablar del futuro. Quiero decir, Carol aún pensaba en los próximos días y semanas, pero todo lo que estaba a 1 o 2 años de distancia simplemente dejó de tener importancia. Sonaba estúpido, supongo, pero habíamos hecho camping, habíamos pasado de una tienda de campaña a una caravana plegable, y durante un tiempo habíamos estado investigando sobre caravanas. Carol había estado hablando de ahorrar tiempo de vacaciones y tiempo compensatorio para un largo viaje por todo el país. Al principio parecía emocionada, pero luego simplemente se detuvo. Yo seguía mencionando cosas como el Gran Cañón y Monument Valley, pero ella dejó de participar. Yo mencionaba algo, tal vez le hacía un par de preguntas, y ella balbuceaba y esquivaba el tema. Asentía nerviosamente y luego respondía con comentarios como, sí, pero el asunto es que... Oh, por supuesto, sí, pero ahora mismo no es un buen momento. Cuando hablaba así, noté que nunca me miraba. No estaba mirando hacia el futuro como yo, tal vez tenía otros planes. Esto fue antes del uso generalizado de teléfonos móviles asequibles, dispositivos GPS o computadoras portátiles, y el Internet aún estaba en pañales. Así que las ideas modernas de vigilancia electrónica todavía estaban un poco lejos en el horizonte, al menos en lo que a mí respecta. No iba a contratar a ningún detective privado, para mí la idea de espiar a mi esposa era anatema. Además, Carol manejaba el dinero, eso te hace sonar alguna alarma. Debería hacerlo. Carol manejaba el dinero. Teníamos una cuenta corriente, pero yo nunca la usaba. Teníamos una tarjeta de crédito que ambos usábamos, y además la mayoría de las cosas aún se hacían en efectivo. Sí, usaba la tarjeta para gasolina y viajes a la ferretería, pero la comida y otros artículos los comprábamos en efectivo. Carol hacía las compras, compraba la ropa de los niños y se encargaba de las facturas. De vez en cuando le preguntaba si todo estaba bien, y Carol siempre respondía, estamos bien. No era el dinero, al menos no al principio, lo que me alertaba. Yo era director y eso implicaba cosas como PDA y deportes. El otoño significaba fútbol americano los viernes por la noche y fútbol y hockey después de la escuela. El invierno era baloncesto y voleibol, y en primavera teníamos béisbol, lacrosse y atletismo. Por supuesto, no podía ir a todos los partidos, pero se esperaba que estuviera presente en la mayoría de ellos, lo que dejaba a Carol en casa sola con los niños. De vez en cuando tenía que replantearme esto un poco, había algunas ocasiones en las que tenía que estar ausente y también había momentos para Carol. Para mí, había visitas de la Comisión de Estados Intermedios sobre escuelas secundarias y además, la Junta Educativa Regional del Sur y estas dos organizaciones tenían como objetivo establecer comités temporales que realizaban visitas periódicas a escuelas secundarias participantes. Siendo director, significaba que ocasionalmente tenía que participar como especialista, a veces en administración y otras veces en matemáticas, visitando varias escuelas. Estas visitas podían durar hasta una semana entera lejos de casa. Dado que Carol también era supervisora, también tenía que hacer viajes ocasionales lejos de casa. Nunca creí que ninguno de estos viajes se convirtiera en algo más, quizás estaba equivocado, nunca lo sabré. Aún así, Carol estaba sola en casa con los niños, ¿o no? Estaba Jenny M. Seferle, de 16 años, lista para cuidarlos. Sospecho que algo comenzó en el otoño del 6º grado de junior. Bridget estaba en 4º grado y yo tenía el fútbol americano los viernes por la noche. Carol era buena en lo que hacía, pero, astuta, era más la palabra operativa. Ella tenía sus colegas y yo tenía mi fútbol. Era demasiado fácil. A veces me quedaba en la escuela y me quedaba para un juego, o volvía a casa, comía algo, me cambiaba y me iba. A veces, si el clima lo permitía, incluso llevaba a los niños. Créeme, llevar a los niños a un partido de fútbol era genial para ellos. Podían pasar el rato con niños mayores y siempre había un montón de chicas de último año dispuestas a congraciarse con el director actuando como niñeras, ya fuera Jenny M. Furlo, chicas de la escuela secundaria. Era bueno para mí, bueno para nuestros hijos y bueno para Carol, pero de otra manera. No quería alargar esto con mi hijo, así que planeé explicar las cosas lo más claramente posible. Recuerdo que descubrí que parecía haber dos tipos de asuntos. Uno era el escondido y el segundo, el famoso asunto de la salida. Lo malo de todo esto era que era posible que un pequeño asunto sucio evolucionara o degenerara en algo peor. Aquí está lo que realmente era difícil. Yo era básicamente un profesor, mientras que Carol trabajaba con médicos. Eso marcaba la diferencia. Los médicos, en su mayoría, son personas maravillosas, ayudan a la gente. Los profesores también, pero los médicos salvan vidas, y claramente eso podría complicar las cosas. Tanto los profesores como los médicos están bien educados, pero los médicos, como ya he dicho, lidian con la vida y la muerte, o al menos a veces con problemas médicos graves, y siempre se les mira con mucho respeto. Los profesores también reciben un grado de respeto, pero no como los médicos. Esta diferencia puede ser desastrosa, especialmente si la familia de alguien está en juego. Volviendo un poco atrás, mi papá había trabajado en un almacén y el padre de Carol era fontanero. En resumen, ambos veníamos de familias de clase trabajadora. Los médicos en nuestras familias eran muy respetados, muy respetados. Como profesional, trabajaba con niños, mientras que los colegas de Carol eran médicos.
Yo estaba deslumbrado por la pureza de las mentes jóvenes e inocentes, mientras que Carol estaba deslumbrada por criaturas seguras de sí mismas, casi divinas, vestidas de blanco, que rara vez, o nunca, se equivocaban. Lamentablemente, para mí y mi familia, una de estas deslumbrantes criaturas resultó ser un médico especializado en el tratamiento del cáncer infantil. Sin duda, ningún maestro de matemáticas convertido en director, sin importar la complejidad de la ecuación cuadrática, podría competir con el cirujano que salvaba las vidas de niños y niñas que sufrían de enfermedades como la leucemia. Nunca creí que Carol fuera del tipo calculador. Supongo que estaba equivocado. De hecho, estaba decididamente y sin lugar a dudas equivocado. Conocí al Dr. Maynard Hill una vez, fue en una de las actividades profesionales de Carol. Me agradó, pensé que era un hombre afable y confiable. No estaba casado, me enteré más tarde, pero en ese momento eso no significaba nada. Después de una docena de años de matrimonio y tenía 2 hijos, confiaba en mi esposa, creía en ella. Fui un tonto. No era como si sospechara seriamente de algún tipo de infidelidad, emocional o de otro tipo. No buscaba señales, estaban ahí. Me di cuenta, pero honestamente, nunca sospeché nada. Resultó ser la estupidez de Carol o, más precisamente, su descuido, lo que lo cambió todo. Estaba yendo al circuito de fútbol, ya sea con o sin los niños, cada viernes. Luego llegó el invierno y era tiempo de baloncesto. Carol había estado bien, pero algo estaba pasando. Había pasado la temporada de fútbol sin delatarse, pero los partidos de baloncesto rara vez eran los viernes. Sí, había un viernes o 2, pero la mayoría de las veces eran en la tarde del jueves. En algún momento, me di cuenta de algo, porque Carol no estaba siguiendo ningún tipo de horario confiable. Carol mantuvo sus viernes, pero ahora, a menudo, estaba dentro y fuera en otras noches. A menudo estaba en casa cuando ella regresaba de sus breves visitas con sus colegas. Recuerdo que había un chico, un estudiante de último año, que tenía que repetir su clase de salud. Su recuperación estaba programada para 2 días a la semana, los lunes y miércoles. Normalmente, salud era una asignatura de 3 días, pero este chico tuvo la idea de que podía saltarse el lunes y el profesor podría pensar que solo necesitaba 1 hora. Bueno, el chico comenzó a saltarse los lunes, luego se descuidó y comenzó a presentarse los lunes y a faltar los miércoles. El profesor se volvió sospechoso, revisó los registros de septiembre y el chico fue descubierto. Pagó con algunas detenciones y 3 días de salud el resto del año. Créeme, la noche cuando finalmente se descubrió, no fue el alcohol en su aliento, no fue la indiferencia en su actitud sobre nuestros planes a largo plazo, no fue la prisa ciega por pasar junto a los niños y a mí cuando llegó a casa esa noche con sus amigas. Fue su atuendo. Carol siempre había sido algo así como un amante de la ropa. Siempre tenía que tener los estilos más recientes, las blusas más bonitas, los vestidos más bonitos. Su cabello siempre tenía que tener ese peinado especial, sus uñas siempre impecables, y su maquillaje siempre con ese aspecto especial. Entonces, ¿por qué esa noche llegó tan desarreglada? ¿Por qué su maquillaje estaba tan desordenado? ¿Por qué su cabello estaba tan desaliñado y qué eran esas manchas en su falda y blusa? Pasé por alto la primera vez o 2, honestamente, nunca lo noté o fingí no notarlo al principio, pero muy pronto entendí las señales. Finalmente le pregunté, Carol, ¿qué pasa contigo en estas noches que llegas tarde a casa? Ella me miró un poco atónita, pude ver que estaba borracha. Respondió, ¿qué quieres decir? Le dije, mírate, ¿qué has estado haciendo? ¿Dónde has estado? Parece que has estado en una pelea de lodo. Respondió molesta e impaciente, solo con algunas amigas. Irritado, le pregunté, ¿de verdad? ¿Con quién? Ella me mencionó varios nombres, incluidos un par de médicos, uno de ellos era Maynard Gilmore. Le pregunté, bueno, perdona, Carol, pero no te ves bien. ¿Qué pasa? Como dije, estaba bastante borracha, no tambaleándose, pero ciertamente no estaba en su mejor estado. Todos saben que el alcohol afecta el autocontrol de una persona, se vuelven más descuidados, menos inhibidos. Ella cruzó la línea, se quedó parada allí en nuestra sala de estar con los niños en la cama, y dijo, ya debes sospecharlo, Brad, ¿sabes? Yo sé que tú sabes, yo sé. Le dije, no, Carol, no sé. Y con toda honestidad, no lo sabía. Fue entonces cuando soltó la bomba. Yo y el Dr. Gilmore, ¿sabes? Entonces sentí como si alguien hubiera caminado sobre mi tumba. Tenía que escuchar más. No, Carol, ¿qué quieres decir tú y el Dr. Gilmore? Fue entonces cuando ya comenzó a llorar, se sentó y lo siento, Brad. Mi primera reacción fue que esto no podía estar sucediendo, pero sí, estaba sucediendo. Era como en Dickens, 1 hora antes había sido el mejor de los tiempos, pero ya no. Lloró algunas veces y luego dijo, Dr. Gilmore y yo, Brad, lo siento, estamos enamorados. Mi mundo acababa de terminar. Estaba encerrado en la guillotina, la cuchilla descendía, mi cabeza caía en la cesta. Es curioso las cosas que pasan por la mente de una persona en momentos como esos. Recordé haber leído una vez que después de ser decapitada, una persona conserva cierta conciencia durante hasta 7 segundos. Pensando en retrospectiva, esos fueron mis 7 segundos. Imagina, 7 segundos de la vida a algo más. No tenía idea de qué se suponía que debía decir o hacer. Algo simplemente me invadió. Fue como esta corriente eléctrica poderosa, un breve y abrumador arrebato, y luego ella, yo me apagué.
Lo supe, simplemente lo supe. Lo que había sido nosotros, la vida juntos, había terminado. Dije, me estás dejando, lo dije así, simplemente así. Lo dije y supe que era verdad. Sin preliminares, sin preparación, sin misterio, nada. Un minuto estaba casado, tenía una esposa, una familia y un hogar, y al siguiente, nada. El abismo. Mirando hacia atrás, sé que fue mucho peor. Estaba completamente destrozado en ese momento. Esa noche, recuerdo que nunca lloré, ni rogué, ni supliqué, pero recuerdo cómo me sentí, y fue malo, horrible, pero no tan horrible como iba a ser después. Carol estaba allí, con el cabello desordenado, la blusa arrugada, un aliento horrible y lo que eran claramente manchas en su falda, y dijo, sí, Brad, supongo que sí. Recordé que trató de mostrar algo de simpatía, había visto a profesores jugar el mismo juego con los niños año tras año, ya estaba cansado de eso. Estaba sentada allí, recuperó algo de compostura, solo algo, considerando que estaba bastante ebria, y dijo, Brad, te quiero. Siempre te he querido. Simplemente ya no estoy enamorada de ti. Eso me afectó, qué vieja broma, nuestro matrimonio, se había convertido en un cliché. Dejé de estar atónito y me enojé profundamente. No, no era enojo, era furia. Era una furia ciega. Era hora de contraatacar. Recuerdo que miré alrededor de la habitación y lo primero que vi fue su vitrina. Eso tenía que desaparecer. Mientras me levantaba y me dirigía hacia su preciosa colección de reliquias, grité, bruja. Llegué a la vitrina justo antes que ella, sabía lo que tenía en mente, pero era demasiado tarde. Agarré una de las puertas laterales y tiré con todas mis fuerzas. Era un frágil antiguo, una reliquia familiar. La maldita puerta se salió en mis manos, y mis manos estaban dentro, agarrando sus preciosos recuerdos, los candelabros de Butterfart, el jarrón de Swarovski, los viejos chucherías de su abuela. Todo volaba por todas partes. Rompí todo lo maldito que pude alcanzar, y lo hice con malicia, pura malicia. Carol estaba gritando y llorando, suplicándome que parara, pero yo apenas comenzaba. Solo tomó unos segundos destruir la vitrina, luego fue el turno de la televisión, el estéreo y las fotografías. Destrocé todo, alcancé el armario de la sala, la buena vajilla, las muñecas de marido y mujer bajo la cúpula de plástico, los regalos especiales, las copas de cristal para vino. Cargué, ella siguió. La aparté y destruí todo en la pared. Vi la foto, todos tienen la foto de la pareja feliz, vestidos con sus atuendos matrimoniales. La rompí, la rasgué en pedazos y la arrojé como si fuera confeti. Grité, ¡hurra! Se acabó. Luego fui a la cocina y a todos los trastes que tenía en toda la maldita cocina, todos esos pequeños objetos de sus hijos. Ya no estaba enojado, no sentía nada. No me importaba. Todo debía desaparecer. Tomé una silla de cocina tras otra y los estrellé contra todo lo que pude alcanzar. Me abalancé hacia abajo, saqué la porcelana fina y empecé a lanzarla en todas direcciones. Rompí el grifo de cuello de ganso. Ella me seguía llorando, suplicando, pero no lo entendía. Cada pequeña cosa, cada mueble, cada plato, cada vaso, eran suyos. Abrí el refrigerador y rápidamente todo lo que estaba dentro estaba afuera. La leche, el té helado, el pollo sobrante, la crema, todo voló por todas partes. Me había convertido en un hombre loco. Y luego todo se detuvo. Parado en el umbral entre la cocina y el comedor estaban mis dos hijos, parecían aterrados. Bridget dijo algo, creo que dijo papá. Me derrumbé en la última silla de cocina que no estaba rota y empecé a sollozar, quiero decir, lloraba como un bebé. Carol llevó a los niños de regreso a la cama y regresó a la cocina. Yo seguía llorando, pero ella no. Carol estaba en pleno modo despreciable. Se paró frente a mí y, fríamente, dijo, deberías irte, empaca una maleta y simplemente lárgate. La miré, luego miré la casa y los destrozos. Tenía razón. Sabía que si me quedaba otro minuto, mis hijos se quedarían sin madre y yo estaría en prisión. Subí las escaleras y empacé una bolsa de noche. Me sorprendió lo tranquilo que estaba. La incredulidad, las negaciones, la tragedia simplemente desaparecieron. Solo necesitaba irme. Me mudé primero a un motel y luego a un pequeño apartamento cerca de nuestra casa. Estaba triste, claro, estaba desesperadamente infeliz, pero era un hombre. Superaría esto. Mi padre había soportado mucho más. Podía hacerlo porque era hijo de mi padre. Mientras pensaba en contarle estas cosas a mi hijo, con cerca de 20 años separando esa noche del presente, me preguntaba incluso ahora cómo pude haber estado tan tranquilo en los días que siguieron. Mi hijo me contó lo asustados que él y Bridget estaban esa noche. Dijo que Bridget lloró durante días, pero ya lo sabía. Carol no esperó y no se guardó nada. Su gran confesión ocurrió un jueves por la noche. Obtuvo una orden de restricción y encontró un abogado, uno malo. Me entregaron los papeles el viernes siguiente, al menos no intentó que me los entregaran en el trabajo. Pensé en cómo explicarle a mi hijo las semanas de pesadilla que siguieron. Conseguí un abogado, Carol tenía el suyo, y todos nos encontramos en la oficina de su abogado. La animosidad en esa reunión era venenosa, pero aún así logramos llegar a un acuerdo bastante justo. Pero primero, la animosidad. Todavía quería saber por qué, pero ella no tenía una respuesta. Dijo que había dejado de amarme y que necesitaba seguir adelante.
Le pregunté por qué no había venido a mí, le dije que tal vez si lo hubiera hecho, podríamos haber llegado a un acuerdo. Le dije que ella había sido la única mujer que había tenido y no podía imaginarme estar con otra. Ahí fue cuando ella me golpeó justo entre los ojos. No recuerdo sus palabras exactas, pero su impacto resonó en mi alma durante años. Ella dijo que ya no satisfacía sus necesidades, que había superado nuestra relación. Me dijo que era aburrido, que la vida conmigo se había vuelto tediosa. Yo era un patético don nadie que no iba a ninguna parte. Dijo que necesitaba fama y que yo era carne molida. Realmente me lo echó en cara. Me dijo que no podía creer que todavía fuera virgen cuando nos conocimos en la playa. Me dijo que su novio Vernon Smithers ya la había tenido, e incluso más tarde, mientras salíamos, Vernon Smithers me dijo que solo había estado conmigo porque sus padres le habían obligado a romper con Vernon. Dijo que le caía bien, pero nunca realmente me amó, que yo era solo alguien que sus padres consideraban apropiado. Dijo que era cómodo estar conmigo, pero nunca había habido pasión, al menos no por ella. Eso dolió, realmente dolió. Fue como si Carol estuviera leyendo mi mente, simplemente se sentó allí y sonrió. Carol dijo que no podía creer que durante todo el tiempo que estuvimos en la escuela, yo en la universidad y ella en la escuela de enfermería, yo no hubiera hecho nada. Le dije que no lo había hecho. Ella me dijo que ya había estado con 4 o 5 chicos cada año durante toda la escuela de enfermería. Le dije que no le creía, pero realmente me tenía en eso. Comenzó a nombrar a los hombres, las fechas y los lugares, y todos parecían coincidir aproximadamente con los momentos en que habíamos tenido nuestras breves separaciones. Ella me dijo que había sido un tonto todo el tiempo. Admití que estaba totalmente destrozado, y viendo cómo lo contaba, podía ver que estaba disfrutando cada minuto de ello. Supongo que la revelación de qué tipo de persona resultó ser Carol fue mucho peor para mí que la separación y el divorcio en sí. Aún así, sentí que había algo más sucediendo con Carol ese día en la oficina del abogado. Sus comentarios eran demasiado oportunos, como si todos estuvieran ensayados. Todo lo que decía probablemente era cierto, pero recuerdo que mientras ella despotricaba, pensaba que todo podría ser una venganza por la casa y la vitrina, pero también podría ser algo más. Un par de veces tomó aliento y en el ínterin, dijo, necesitas a alguien mejor, alguien en quien puedas confiar. Sí, recuerdo que pensé que había más que solo ir a por la casa, había culpa y no solo por su aventura con el doctor. Estaba demasiado alterado en ese momento para verlo. Carol tenía sus demonios, pero pensar que todos esos años, todas las cosas que habíamos hecho, los años de privaciones y ahorro, las conversaciones que habíamos tenido, los sueños que pensé que compartíamos, nada de eso significaba nada para ella. Había sido una solución temporal, una cosa para usar. Al llegar a esa reunión, pensé que la odiaba, pero cuando terminó, supe que no era así. La miré a través de la mesa y no sentí nada. Ella estaba muerta para mí. Creo que ella lo vio en mis ojos. El acuerdo, me sorprendió gratamente. Carol quería la casa, y la obtuvo. Solo refinanciamos nuestra hipoteca, pusimos más dinero y logramos reducir bastante los intereses y pagos. Carol mostró una sonrisa maliciosa por la casa, lo había planeado todo así justo antes de su confesión. Carol siempre había manejado el dinero. Nunca pensé en investigar o confirmar lo que ganaba. Me sorprendió. En realidad, ganaba solo un poco menos que yo. Nuestros ahorros se dividieron equitativamente, pero, ¿qué importaba? La mayor parte ya se había ido a la casa. Fue generosa con la pensión alimenticia y no pidió pensión para sí misma. Por supuesto, había un precio. Podría haber ido tras ella y Gilmore en el trabajo, una suposición interesante. Podría haberles costado sus trabajos. Gilmore habría sufrido un pequeño revés, pero sus habilidades eran tales que se habría recuperado rápidamente. Carol, por otro lado, habría sido quemada. Pero si ella hubiera sido quemada, yo también lo habría sido. Pensé en dejarla conservar su trabajo, dejarla conservar a su nuevo amante. Solo quería salir. Ella también era buena con los niños. Podría haberme hecho mucho daño con ellos, con la devastación de la casa y el hecho de que la empujé. Tenía todas las municiones que necesitaba para destruirme, tenía pruebas. Sabía que me envió fotos de lo que había hecho. Sí, cuando se trataba de los niños, algo de la antigua Carol, la Carol que amaba, salió a relucir. Tendría a los niños cada 2 fines de semana y una noche escolar cada semana. Prometió no poner obstáculos. Imaginé que al principio las cosas serían difíciles porque necesitaría un lugar decente para quedarme, pero pensé que eventualmente resolvería eso. Hubo solo un detalle más y resultó ser importante. Había saqueado casi por completo la casa. Carol quería compensación por todas las pérdidas personales que había sufrido. Estuve de acuerdo, y resultó ser sustancial. Acepté porque yo había causado el daño físico. Por último, ella aceptó dividir los honorarios legales, aceptando la propiedad personal y nuestros autos. Todos los demás activos, por escasos que fueran, se dividieron equitativamente. Al cierre de la reunión, alcancé mis manos sobre la mesa hacia Carol. Ella retiró sus manos. Le dije que quería agradecerle. Ella lució confundida y se alejó aún más. Me miró de manera interrogante, como si tal vez hubiera olvidado algo, como si hubiera pasado por alto algún activo. Ella preguntó por qué. Entonces le dije, Carol, nuestro matrimonio puede haber sido un fraude y tal vez todo lo que pensé que habíamos construido es solo cenizas en el viento, pero aún quiero agradecerte. Ella lució sorprendida. Continué, quiero agradecerte por 20 de los años más felices de mi vida.
Quiero agradecerte por todos los sueños que pensé que una vez compartimos. Quiero agradecerte por nuestros dos maravillosos hijos. Me detuve y tomé un sorbo de agua. No estaba pensando en los niños y en cómo siempre estaríamos conectados a través de ellos. No, pensé que este podría ser la última vez que la viera. Concluí, sé que hemos terminado, nuestras vidas juntas están muertas, pero aún tengo mis recuerdos, Carol. Siempre te recordaré. Te amé una vez y siempre te recordaré como esa hermosa chica que una vez hizo realidad todos mis sueños. Ella empezó a llorar. Tuve que levantarme y salir. Me alejé como un hombre destrozado. Mi esposa, la mujer a la que había amado con todo mi corazón, resultó ser todo menos la persona perfecta que había imaginado. Todas mis ilusiones se desvanecieron, pero luego empeoró. Tuve la oportunidad de ver a los niños y ella ciertamente no interfirió. Lo que ella hizo fue comenzar a llenar a los niños con todo tipo de veneno. Había sido estúpido, sin control, y había destrozado la casa, así que eso siempre estuvo presente. Carol procedió a convertir todo lo bueno que habíamos hecho en algo malo. Los empapó con medias verdades y, con frecuencia, mentiras descaradas. Ellos eran jóvenes, solo tenían 11 años, y era fácil para ellos creer lo que decía. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a encontrar razones para no verme. No tenía sentido. Carol todavía estaba enojada y no podía entender por qué había obtenido todo lo que quería. No solo había perdido a mi esposa y a mi familia, también estaba perdiendo a mis hijos. Luego, empezaron a aparecer pequeñas bendiciones. La primera, necesitaba un lugar decente donde quedarme. No tenía dinero para comprar nada, pero mi mamá estuvo a mi lado todo el tiempo. ¿Qué sabía yo? Mamá y papá habían sido ahorradores de toda la vida. Mamá habló con mi hermano y hermana y los convenció para que entendieran y ayudaran un poco. Entre los tres, reunieron un pequeño pago inicial y pude comprar un condominio en el segundo piso. Tenía 3 dormitorios, un baño completo equipado con un jacuzzi y un segundo con un inodoro y lavabo. Además, el condominio formaba parte de una configuración más grande que incluía un gimnasio y una piscina al aire libre sustancial. No era una casa real, pero estaba muy cerca de serlo. Mis hijos podrían encontrar formas de no verme, pero cuando lo hicieran, no sería un apartamento barato y deteriorado. La segunda pequeña bendición llegó gracias a Carol, de forma involuntaria. Solo unos meses después de nuestro divorcio, se casó con el Dr. Gilmore. Buenas noticias, sí, buenas para mí y buena para los niños. De repente, la buena y vieja mamá tenía una nueva vida. Se volvió demasiado ocupada para cuidar a sus hijos. Mis hijos comenzaron a ver otro lado de mamá que ninguno de nosotros conocía, pero también comenzaron a ver algunas nuevas opciones. Podían tener visitas regulares de Jenny Matal y pronto de otras niñeras, cuando Carol y su nuevo hombre se establecieran en un nuevo hogar. O podrían optar por pasar más tiempo con su padre perverso, con su piscina, su gimnasio y, por supuesto, visitas regulares a la preparatoria de papá. Los niños eran jóvenes, pero no eran tontos. A través de su indiferencia, Carol los estaba lastimando. Vi el dolor y estaba más que listo para secar sus lágrimas. Luego, Carol me regaló una bendición aún mejor, no, la mejor. Quedó embarazada. Así que al fin pensé que sabía por qué había evitado hacerse la ligadura de trompas todo el tiempo. Había estado mirando hacia adelante, buscando mejorar. Creí eso. No estaba seguro, pero el Dr. Gilmore quería hijos propios y Carol estaba más que feliz de complacerlo. Así que, dentro de los 2 años de nuestro divorcio, estaba viendo a mis hijos más que Carol, y como habían comprado una nueva casa, los niños necesitaban cambiar de escuela. Adivina qué, sí, cambiamos el panorama para los niños. Carol tomó los fines de semana alternos y un día a la semana, y yo tenía a mis hijos el resto del tiempo. Mi vida estaba cambiando y para bien. Había otras cosas que no eran tan buenas. Una de ellas era el trabajo. Había sido bueno, muy bueno durante mucho tiempo. Nadie sabía qué estaba pasando. Claro, notaron en las raras ocasiones en que Carol habría hecho una aparición que estaba ausente, pero casi nadie sabía la verdad. Por supuesto, no se sostuvo. Me convertí en un fantasma en el trabajo. La verdad sobre mi matrimonio fallido se filtró. ¿Qué esperaba? Mis hijos estaban conmigo en todos los juegos. Los estudiantes de mi escuela eran chismosos. Sí, el señor Ward, su esposa lo había dejado por algún doctor. Se convirtió en una especie de novela de Robert Louis Stevenson. El doctor Jekyll desapareció y el señor Hyde se mudó, y con eso vino la pérdida correspondiente de respeto, ciertamente, otra mala cosa. Una muy mala cosa fue la cuestión de mi autoestima. Carol no solo me había roto el corazón, sino que también me había mentido con éxito y me había ocultado su verdadera naturaleza durante casi 20 años. Me preguntaba si eso era realmente cierto. Era difícil aceptarlo, pero supongo que era cierto, o yo simplemente era demasiado ciego o demasiado estúpido. Tenía que desquitarme, hacer algo para compensar mi estupidez. No iba a desquitarme con Carol, eso ya había pasado, pero tenía que demostrar algo. Quiero decir, era realmente un hombre. Solo había una cosa que hacer, y durante los primeros 6 meses más o menos, lo hice. Iba a cada taberna, cada bar y cada lugar nocturno en la región. Salía con mujeres, salía con ellas, y las dejaba. Coqueteaba con todas las mujeres que veía. Me comportaba de manera vergonzosa. Sí, me relacioné con muchas mujeres y nunca contraje nada, pero no significaba nada. Cuanto más éxito tenía, más infeliz me sentía.
Claro, frecuentaba muchos lugares nocturnos que solían ser frecuentados por los amigos de Carol. Nunca lo planeé, simplemente sucedió. Para entonces, había renovado todo mi guardarropa y comprado un coche nuevo. Estaba en el gimnasio o en la piscina todo el tiempo. Me puse en forma y musculoso. Tarde o temprano, tenía que suceder. Algunas de las amigas enfermeras de Carol me vieron con una rubia de pechos grandes, me vieron haciendo cosas que rara vez hacía con Carol, cosas como bailar y salir de fiesta. La noticia llegó a Carol, nunca llamó y nunca la vi cuando estaba fuera o algo así. Los niños me trajeron la noticia. Carol estaba furiosa. Me preguntaba por qué. ¿Por qué debería estar furiosa? ¿Por qué siquiera debería mencionarlo a los niños? Quiero decir, ¿cuál era su problema? No había ganado. No había conseguido lo que quería. Estas eran solo más preguntas para las cuales no había respuestas. La salvación viene con cabello rojo y pecas. Supongo que me estaba matando y lo sabía. Se notaba en el trabajo. ¿Cómo lo supe? Lo supe porque fue otra mujer la que me lo reveló. Tenía que admitir que siempre había notado a la señorita Fitzgerald. Tenía una apariencia especial. Medía alrededor de 1,60 m, con cabello rojizo oscuro, pecas, piel como la leche cuajada, ojos verdes, y se comportaba como la clásica Dorothy del Mago de Oz. Bueno, lucía muy diferente de Carol y, quiero decir, casi todo el mundo, incluyéndome a mí, le caía bien. Eso incluía a los niños de la escuela. Bueno, los niños no solo le gustaban, sino que la adoraban. Estaban locos por ella. No a todos les caía bien, tenía sus detractores. A veces me preguntaba si algunos de los profesores más desagradables que no la apreciaban tenían algo que ver con la envidia. Pensamiento tonto, por supuesto que sí. En otro nivel, una mirada objetiva ella revelaba a una mujer menos desarrollada que la mayoría de las chicas más jóvenes, casi sin curvas, con una voz que sonaba como uñas raspando una pizarra. Sin embargo, casi todos los chicos se quedaban embobados cuando pasaba y las chicas, bueno, las chicas entraban y salían de su aula como avispas. Yo la dejaba en paz. Me enseñaba historia, una de las materias más aburridas del plan de estudios, pero ella lograba que pareciera interesante. Supervisaba la tienda de la escuela y dirigía un programa de música después de clase donde enseñaba banjo a algunos de los peores holgazanes de la escuela. Recuerdo cómo fue mi primera interacción post-divorcio con la señorita Fitzgerald. Estaba en mi escritorio en mi despacho con la puerta abierta, lo hacía mucho. En general, la gente me tenía miedo, no miedo de que les pegara, sino miedo porque era el director y podía influir en los horarios y demás, aunque en realidad nunca lo haría. Pero Carol me había dejado y supongo que me había convertido en una especie de tipo miserable y duro en el trabajo, pero tenía una excusa, estaba sufriendo. Ahí estaba yo, en mi escritorio, sintiéndome orgulloso, poderoso y admitámoslo, inseguro, cuando la diminuta y flacucha Sina Fitzgerald pasó por mi puerta. Miró adentro y debe haber visto o sentido algo. Se detuvo, se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta detrás de ella. Caminó hacia mi escritorio. Todavía no me daba cuenta, pero mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo. La señorita Fitzgerald entró, se sentó y comenzó a hablar. Brad, dijo, puedo ver que estás preocupado. Quiero ayudarte. ¿Qué era eso? Yo era su jefe, su director, y ella usó mi nombre. Le respondí, señorita Fitzgerald, enfatizando el señorita. Estoy bien, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Ella me sonrió y luego comenzó con una de las letanías más interesantes que jamás había escuchado. Señor Boric, Brad, dijo, tengo casi 32 años. No soy una de las chicas más bonitas y tengo el atractivo sexual de un caracol. Tengo una hija de 5 años con un padre inútil, pero sé que puedo ayudar. Pensé que era un buen preludio. Después de todo, básicamente era un profesor, y escuchar el viejo lamento de, no sabes lo mal que ha sido para mí en casa, siempre era bastante estándar en los niños que querían algo. Traté de tenerla, pero no me dejó. Estaba a Macy ocupada lanzando estriques. Ella dijo, puedo ver, Brad, que estás atrapado, estás en un agujero y no sé cómo salir, créeme, estaba allí. Me levanté, me moví desde detrás de mi escritorio y me dirigí hacia la puerta, extendiendo mi brazo derecho como si fuera a sacarla de la oficina. Dije, mire aquí, señorita Fitzgerald. Ella no iba a detenerse. Debería haber sabido mejor. La había visto en acción con sus estudiantes. Era la auténtica conejita en Aryaezar. Empezó a moverse hacia el arco de mi brazo extendido. Todos saben lo que pasó, todos los demás lo sienten, pero yo no. He decidido que necesitas mi ayuda. He visto a tus hijos, son un par de lindos pequeñuelos. Me quedé en shock, me estaba asustando. Bajé el brazo y retrocedí un paso. Sin inmutarse, siguió acercándose a mí. Pensé que vi un gesto, como si reflejamente pusiera el dedo índice de su mano derecha en sus labios. Conocía el gesto. ¿Era un gesto sutilmente sexual o una señal inconsciente de indecisión? Sí, lo entendí, una señal sexual descarada o un mensaje subliminal de incertidumbre. De cualquier manera, estaba a punto de tomar la delantera antes de que dijera otra palabra. Me detuve, me puse rígido y dije, señorita Fitzgerald, su vida personal no. Podía oler su perfume y ella seguía sonriendo. Traté de desconectar mi sistema olfativo. La historia familiar no era de ninguna importancia para mí, excepto a esta distancia,
ni siquiera el pesado tuit de ese abrigo voluminoso podía ocultar sus rasgos delicados y exquisitamente femeninos. Esto era angustiante. Podría tener que reportarla por esto. Traté de terminar como podrían. Ella puso su pequeña mano en mi pecho y empujó suavemente. «Wow», pensé, tenía manos tan pequeñas, esas muñecas pequeñas y ese brillo de uñas claro. Me apoyé contra el frente de mi escritorio con vehemencia, traté de reafirmar mi posición. «Señorita Fitzgerald, esto es». Ella puso sus dedos en mis labios, no en los suyos, en los míos. Pensé, por el gran César, qué descaro. Qué impertinencia. Puse mis manos en sus hombros, gran error, unos hombros tan pequeños y suaves. Estaba cubierto de sudor debajo de mi saco deportivo. Sabía que estaba sonrojado. Dije, «Señorita Fitzgerald, por favor, deténgase, por favor». Ella se detuvo. Dio un pequeño, muy delicado paso hacia atrás, casi íntimo. «A partir de mañana», dijo, «te pondré en lo más alto de mi lista, verás. Quiero que seas mi amigo, mi mejor amigo. Quiero tenerte de esa manera». Ella se acercó y fingió quitar un pedazo imaginario de pelusa del solapa de mi saco deportivo. Me sonrió. Fue la sonrisa más dulce y adorable. Dientes blancos perlados asomaron a través de labios casi irresistiblemente besables. Luego, retrocedió. La incertidumbre reemplazó la confianza. «Mañana», dijo finalmente. Se dio la vuelta y salió de mi oficina. «Wow», pensé, ¿de dónde salió eso? Me tomó varios segundos recuperar mi compostura, pero lo hice. ¿Qué acababa de experimentar? Era obvio, era una de tres cosas. Primero, creía sinceramente que podía convertirse en amiga. Segundo, estaba respondiendo a alguna apuesta de maestros o algún desafío. O tercero, quería un 304 y me veía como otra conquista. Concluí que era o la opción 2 o 3. Sabía lo que tenía que hacer. Ella tenía que irse. Tenía que sacarla de mi escuela. Di la vuelta y volví a sentarme en mi escritorio. La doctora de Siels, la señora Ariana de Siels, era mi supervisora. Levanté el teléfono. Llamaría a Ariana y arreglaría que trasladaran a la señorita Fitzgerald. Solo era una profesora de historia. Los profesores de historia eran una docena de centavos y ya desaparecería en menos de una semana. Llamé y me encontré con la secretaria de la señora de Siels. Ella me informó que la doctora de Siels no estaba en la oficina, ya que estaba atendiendo un problema en otra escuela. Creí tener una idea de dónde estaba. Estaban teniendo problemas en Westwood. Ella lo había insinuado hace tan solo unos días por teléfono. Cambios inminentes se avecinaban en Westwood, y mencionó que habría traslados. Westwood era un desastre, conocía a su director y era incompetente, la mitad del personal allí era incompetente. Reflexiones sobre la política del sistema escolar. Todos los sistemas escolares lo hacían, los directores, y yo era uno de ellos, nunca iban a fondo para despedir a un maestro. Era demasiado difícil, había demasiadas variables, ya sea raza, sexo, edad, antigüedad, sindicatos, políticos, familiares de políticos, puestos de entrenador, simplemente los trasladábamos una y otra vez. Eventualmente, estos limones, como se les llamaba, terminaban todos en la misma escuela. En ese momento, Westwood era el vertedero de los limones. Ariana prácticamente me había ofrecido el puesto. De ninguna manera, absolutamente de ninguna manera, iba a dejar Oakrest, mi escuela, por Westwood. Si hablaba con Ariana sobre Sina, podría trasladarme tan fácilmente como a Sina. No quería ir allí y tampoco podía permitir que enviaran a Sina a un lugar así. ¿Por qué? Los vagos lobos allí la destrozarían. Además, si lograba que Miss Fitzgerald se trasladara, podría terminar con algún perdedor. Agradecí a la secretaria de la doctora de Siels y le dije que mi llamada había sido estrictamente social. Volveré más tarde, le dije, ni siquiera te molestes en decirle que llamé. Al colgar el teléfono, suspiré aliviado. Estúpidamente, había olvidado la directiva principal de todos los maestros y administradores de escuelas públicas. Se espera que las personas competentes siempre puedan resolver sus problemas sin pedir ayuda. Tendría que manejar mi problema yo mismo. Al día siguiente, la típicamente vestida con trajes de tweed, Sina Fitzgerald, vino vestida con una blusa verde pálido de la tela más delgada, suave y seductora imaginable. El color combinaba perfectamente con el esmeralda de sus ojos. La minifalda verde oscuro y negra, las medias negras y los tacones de aguja negros obtuvieron la reacción esperada, no solo de mí, sino de cada persona en la escuela. Oh sí, entendí. La señorita Fitzgerald era una 304 en acción. Las mujeres eran todas iguales. Cada vez que me daba la vuelta, ella estaba no cerca de la oficina principal, mi terreno. Para mí era evidentemente obvio lo que estaba tramando, y tuve que admitir que me había puesto en desventaja. Al final del día, cuando iba a mi auto para irme, ella me abordó e insistió en que la ayudara a llevar unas cajas a su auto. Cuando terminé, ella se puso de puntillas y me tocó en la mejilla. Inmediatamente pensé en Carol. Sina me dijo que esperaba reunirse conmigo el viernes por la tarde después de la escuela. Dijo que estaría en el Denny's cerca de nuestra escuela, que estaría esperando afuera. Le dije que estaba equivocada si pensaba que estaría allí. Le dije que podía perder mi trabajo. Ella me dijo que solo podría perder mi trabajo si se quejaba, y eso nunca iba a suceder. Me dijo que necesitaba a alguien y que pensaba que podía ayudar. Le dije que estaba loca.
Ella solo sonrió. Eso había sido un miércoles. Escondiéndome en mi oficina, pasé el jueves y el viernes sin ningún contacto directo, pero no fue porque ella no lo intentara. Me asomaba de vez en cuando y tuve que admitir que, a pesar de lo delgada que era decididamente bonita, un bocado apetitoso. Nada que ver con mi ex esposa. Bueno, era invierno. El viernes era un día frío y ventoso. Estaba seguro de que la señorita Fitzgerald no sería lo suficientemente tonta como para pensar que podría quedarse afuera en un estacionamiento frío y creo que habría venido de todas formas. Solo por curiosidad decidí pasar en auto. Ella estaba allí, parecía fría, esto era ridículo. Estacioné en el estacionamiento, salí de mi auto y le di un sermón mientras la acompañaba a su auto. Salí, me acerqué y comencé a decir, señorita Fitzgerald. Ella sonrió, saludó y comenzó a acercarse a mí. Oh, tonto de mí. Estacioné estúpidamente de manera que mi auto estaba en el lado opuesto de la puerta principal del restaurante. Para llevarla a su auto, tendríamos que encontrarnos en esa maldita puerta principal. Ella me alcanzó, tomó mi brazo y comenzó a llevarme hacia la puerta. Riendo, dijo, pareces un gran slam para mí. El gran slam era mi platillo favorito del menú de Dennis. Murmuré, no puedo quedarme mucho tiempo, tal vez solo un café. En ese momento, ella tenía su brazo enganchado en el hueco de mi codo. Ya veremos, dijo. Los asuntos escolares han existido desde que se abrió la primera escuela en la colonia de Massachusetts, pero casi siempre se han llevado con al menos un mínimo de discreción. A lo largo de los años, me di cuenta de algunos. Recuerdo una vez que entré en la sala de libros del departamento de inglés para obtener una copia de su plan de estudios de 10º grado. Al entrar, encontré a una de nuestras jóvenes profesoras arrodillada, en pleno acto de hacer oral a mi profesor del departamento de inglés. Recordé que lo había expulsado. Ambos levantaron la vista, se separaron en silencio, arreglaron su ropa y desaparecieron por la puerta. Nunca se dijo nada. Me pregunté si eso era lo que Sina buscaba, algún asunto tórrido, sí, probablemente. No podía imaginar otra cosa. Sina y yo nos sentamos en una mesa uno frente al otro en Dennis. La advertí, esto solo es algo único, solo me detuve porque no podía dejar que te quedaras afuera en el frío. Sus ojos parpadearon. ¿A quién quería engañar? Ella dijo, no lo harías, eso es porque eres un caballero. Cambió de posición en su asiento y continuó, ¿sabes? He estado enamorada de ti desde que llegaste a Ugrest. Mi esposo me abandonó a mí y a nuestra hija solo semanas antes de que llegaras. Me destrozó en el divorcio. No me refiero al dinero, sino a la forma en que me trató, las cosas que dijo. Te vi con tus hijos, eras tan maravilloso, tan feliz. Lo siento mucho, pero pude darme cuenta casi en qué día tu esposa te dejó. No sé los detalles, pero sé lo que sucedió. Extendió la mano y tomó la mía. Por favor, déjame ayudarte. Sina no estaba siendo discreta, estaba anunciando sus intenciones abierta y honestamente. Tenía mis dudas, tal vez no estaba jugando a ser una zorra. Pero aún así, sentí que necesitaba dejar las cosas claras. Señorita Fitzgerald, aprecio su interés, su empatía, pero quiero advertirle que no la veo como una persona sexual. Ella se echó hacia atrás y rió. Claro que no, espero que no, nadie más nunca lo ha hecho ni lo hará. No, solo quiero que seamos amigos, ya somos almas gemelas. Ya he pasado por eso, podemos compartir historias, sé que puedo ayudar. Me eché hacia atrás, luego supe que mi comentario sobre ser asexual le había dolido. En segundo lugar, supe que estaba mintiendo. La mitad de los hombres y la mayoría de los chicos en la escuela la deseaba. En tercer lugar, me pregunté si quería su ayuda. Decidí que no, pero sí quería seguir viéndola. Se me ocurrió que me gustaba, no como mujer, no como una posible conquista sexual, sino como persona, simplemente como una persona. Corregí mi comentario, no quiero decir que no te vea bonita, eres muy bonita. En cualquier otra circunstancia, ciertamente estaría interesado, pero somos colegas, tengo una escuela que administrar. Sí, creo que podemos ser amigos, pero también seamos profesionales. Ella sonrió y asintió, organicemos una cita de juego, puedo traer a mi niña, tú traes a tus hijos y podemos hablar. Noté que tenía pestañas realmente largas y la forma en que tenía su cabello recogido vi que llevaba unos pendientes en forma de semicírculo, supongo que con pequeñas esmeraldas en ellos. Tenía orejas pequeñas y redondas con pequeños aros perforados. Un suave mechón de cabello rojizo parecía haber caído para cubrir un poco de su ojo izquierdo. Sentí la necesidad de alcanzar y apartarlo para poder verla mejor, pero no lo hice. Dije, está bien, elige un día y hora. Sina miró al techo y luego a mí, dijo, no este fin de semana, ¿qué tal el próximo sábado? Tú decides qué y dónde. Yo respondí, no, tú decides. Ella dijo, no, tú eres el hombre, tú decides. No había escuchado algo así en años. Intenté contener mi orgullo para que no se notara demasiado. Está bien, el próximo sábado te avisaré el qué y el dónde. Juntos nos levantamos, nos estrechamos la mano y la acompañé hasta su auto. Tenía un Volkswagen, muy diferente a las preferencias de Carol. Nos estrechamos la mano nuevamente en su auto, la ayudé a entrar y me aparté mientras ella arrancaba y se alejaba. La observé mientras se iba del estacionamiento. Tan pronto como se fue, comencé a tener dudas. Miré mi reloj, tenía prisa por llegar a casa antes que mis hijos.
Más tarde esa noche, después de acostar a los niños, muy estúpidamente saqué algunas fotos antiguas de Carol y yo. Cuando se fue, no se llevó ninguna foto mía, solo algunas de nuestros hijos y me dejó con nuestro álbum de bodas. No sé por qué lo hice, pero miré las fotos antiguas y fue tan triste. No sé por qué, pero lloré. Sabía que tendría que terminar las cosas con la señorita Fitzgerald antes de que algo se desarrollara. El próximo lunes, estaba de turno en el pasillo de la mañana cuando la señorita Fitzgerald entró desde el estacionamiento para recoger su correo matutino y el libro de asistencia del aula. Supongo que la expresión en mi rostro me delató. Ella me vio y su rostro alegre y brillante se volvió ceniza y gris. Me acobardé, cubrí mi rostro con una sonrisa y me dirigí directamente hacia ella. Buenos días, maestros y estudiantes, estamos todos aquí. No hice ningún intento de ser discreto. Fuerte y deliberadamente proclamé: hay una pista de patinaje a unas cuadras de mi apartamento. Podríamos llevar a los niños a patinar y luego almorzar en mi casa. Maestros, estudiantes y personal pasaban junto a nosotros, escucharon cada palabra pero fingieron no hacerlo. Sabía que al final del día, todos en el edificio sabrían que la señorita Fitzgerald y yo estábamos saliendo juntos. La señorita Fitzgerald lucía incierta, estaba seguro de que mi primera expresión la había perturbado, ahora simplemente no sabía. Ella respondió: nunca aprendí a patinar sobre hielo y mi bebé. Interrumpí deliberadamente y toqué su mano. Excelente. Finalmente podré ser tu maestro. Ella realmente sonrió, pero aún podía decir que no estaba del todo segura. Respondió: está bien, hagámoslo. Casualmente, era la primera semana del mes y la mayoría de los directores usaban ese primer lunes para reuniones con la facultad. Prefería el primer martes. Los lunes ya eran lo suficientemente malos. Al día siguiente, ese martes, cuando nos encontramos en la cafetería, asentí sutilmente hacia la mesa más cercana a mí cuando Sina entró. Ella entendió la indirecta y se sentó al frente. Estaba decidido a no ocultar nada, de todos modos la gente chismearía. Quería que todos supieran que esto era sobre amistad, no algún asunto sucio. La reunión de la facultad siguió el patrón habitual. Todos los jefes de departamento y el director atlético hicieron sus discursos habituales. Luego, pedí preguntas o comentarios del público. Este era mi momento incómodo. Recibí las usuales preguntas sobre por qué no estábamos aplicando esta o aquella regla, si alguien debería estar en la cafetería haciendo que los niños recojan su basura, por qué no evitamos que los niños coman en los pasillos y siempre escuché: no asistiré a ninguna asamblea donde haya una oración. Escuché las quejas y le recordé a todos que escucharan el canal WKRP para cualquier anuncio matutino sobre cierres de escuelas o retrasos en la apertura. Luego, les recordé que todos estábamos en el edificio para enseñar y que debíamos recordarlo. Sentí ganas de terminar con una oración, pero sabía que algo así resultaría en una llamada del doctor de Ciels. Pensé en mi escuela, pensé en algunos de mis profesores, pensé en la señorita Fitzgerald, pensé en la oración en la escuela. Había algunos profesores a los que me resultaba fácil no gustarles. Había un pequeño grupo de profesores a los que llamaba en privado los cazadores de recompensas. Estos eran profesores que parecían dedicar su vida a atrapar a los niños que rompían las reglas. El condado tenía una regla en todo el distrito sobre los abrigos de cuero. Los niños no debían usar abrigos de cuero en la escuela. Esto estaba dirigido a algunas escuelas donde los robos eran comunes. Nosotros nunca tuvimos ese tipo de problema, pero había un par de profesores que parecían disfrutar atrapando y castigando a los niños por su vestimenta. Una de ellas era una mujer mayor particularmente malvada, no podía enseñar, pero sí conocía las reglas de los estudiantes. Una vez hubo una niña pequeña que le habían regalado un abrigo de gamuza por Navidad. La señora malvada la atrapó y la arrastró escaleras abajo hasta el pasillo principal, donde yo solía estar. La señora malvada señaló el abrigo de la niña y dijo: abrigo de cuero, ¿qué vas a hacer al respecto? Por supuesto, esto era para avergonzarme en un pasillo lleno de gente. La niña casi llorando dijo: señor Bori, mi abrigo dice que no es de cuero. Sonreí dulcemente a la niña, tomé el abrigo y dije: está bien, cariño. Fruncí el ceño a la señora malvada y gruñí: ¿la escuchaste? El abrigo no era de cuero. La señora malvada estaba furiosa, se marchó enfadada. Un puñado de niños vio toda la escena y se reían tranquilamente. Llevé a la niña a la oficina principal donde expliqué en voz baja que era la gamuza. Más tarde esa tarde, recibí un informe impreso de la señora malvada que incluía una definición de gamuza resaltada con marcador amarillo. Luego estaban los nudos de la asamblea. Había algunas señoras mayores que insistían en comenzar cada asamblea en el auditorio con una oración. Nunca tuve problemas con eso, siempre mencionaban a Jesús, pero ninguno de mis otros profesores de otras religiones se quejó alguna vez. Por supuesto, estaba el deber de asamblea. Algunos profesores siempre debían estar presentes para vigilar a los niños. Tenía 2 profesores jóvenes y desagradables que se enfadaban mucho. Amenazaron que si había otra asamblea que comenzara con una oración, se negarían a hacer más deberes de asamblea. Humildemente accedí, fueron excusados del deber de asamblea y los reasigné al deber de la cafetería, el peor trabajo no docente en cualquier escuela. Me reí en silencio pensando que tendrían que pararse en medio de la cafetería y recibir partículas de comida arrojadas por los niños durante 25 minutos. ¿Por qué pensé en estos profesores odiosos? Pensé en ellos porque sabía que la mayoría de ellos tenían un odio especial hacia la señorita Fitzgerald. Pobrecina siempre estaba siendo llamada por uno u otro de los subdirectores. Sina intentaba cosas, organizaba juicios simulados en su salón de clases, planeaba excursiones con los niños, incluso permitía que los niños se excusaran para ir al baño durante la clase. En otras palabras,
La pequeña Sina Fitzgerald, siendo una maestra creativa e innovadora, era odiada por aquellos que decían, no es mi trabajo. Bueno, yo era un gatito cobarde, pero supongo que me gustaba la señorita Fitzgerald. Si era cuidadoso, si mantenía todo sobre la mesa, al descubierto, nadie podría quejarse y yo podría tener una amiga fuera de la escuela. Parecía una idea manejable. O no, estaba equivocado. Todo fue cuesta abajo después de eso. Fuimos a patinar sobre hielo. No había ido desde antes de mi divorcio. Bridget había ido a patinar, pero nunca aprendió. Brad Jr., por otro lado, era bastante bueno. Patinamos sobre hielo, Bridget se cayó, Sina se cayó, la hija de Sina, Laura, se cayó, incluso yo me caí. Fue divertido. Después de patinar, volvimos al apartamento y preparamos pizzas caseras y vimos un video. Vimos la antigua película de Disney, Blancanieves y los 7 enanitos. Incluso Brad Jr. la disfrutó. Como dije, todo fue cuesta abajo. Mis hijos se enamoraron de ella. Aún tenía serios problemas de confianza, pero Sina estaba demostrando ser genuina. Empezamos a salir en serio. Después de nuestra primera cita real, ella insistió en que todos nuestros siguientes encuentros incluyeran a mis hijos y a su hija Laura. Así era Sina. Fue maravillosa. Sina sacó todos los recursos. No ocultó nada. Les dijo a mis hijos desde el principio que no quería ser su madre, solo quería ser mi amiga y ayudar en lo que pudiera. Estaba perdido. Nunca creí que algo así pudiera suceder de nuevo. Seguía esperando que algo malo ocurriera, que algo saliera mal. Era una locura, nada malo sucedió, mi vida seguía mejorando cada vez más. Me senté y miré las notas que había tomado para mi hijo. Sabía que necesitaba agregar algo más. ¿Quién era Sina? ¿Qué le había sucedido? ¿Qué cosas malas me había contado? ¿Qué papel desempeñaba y cómo se convirtió en una parte tan importante de todo lo que hacíamos? Había cosas que el joven Brad sabía, pero pensé que aún había cosas que necesitaba escuchar y que no sabía. Recordé después de mi divorcio cómo sufrí. Estuve solo, amargado, desesperado y sentí un profundo sentimiento de inferioridad. Especialmente recordaba la soledad, cómo me corroía, algo que puede consumir el interior de una persona. Sentía que no había estado a la altura, que no había sido lo suficientemente bueno. Recordaba que constantemente me preguntaba dónde había fallado. Había fallado como proveedor, como padre, como amante. Simplemente no lo sabía. Carol nunca dijo nada. Recuerdo lo desesperadamente que necesitaba respuestas, necesitaba un cierre, pero nunca llegó. De alguna manera, Sina tenía sentido de esto. Parecía saberlo. Hablamos, no fue fácil. Ella era una mujer y yo había desarrollado una desconfianza saludable hacia el sexo opuesto. De hecho, después de mi decisión de acceder a su solicitud de una cita, volví a los registros de mi escuela y revisé su historia. Descubrí muy poco. Se graduó de un colegio estatal bastante típico, al igual que yo. Era un poco más joven que yo y tenía una hija pequeña. No había mención de un esposo, así que al principio asumí que había tenido a su hija fuera del matrimonio y que lo que había dicho sobre un divorcio había sido un mal divorcio, eso puede hacerle eso a una persona. Sin embargo, noté que cambió su nombre. Tuve que admitirlo, estaba paranoico. Tenía su dirección, así que pasaba por su complejo de apartamentos y la observaba. Quería ver si estaba saliendo con alguien más, si me estaba engañando. Salía furtivamente después del trabajo y iba a algún bar. Me resultaba difícil arriesgarme y tratar de confiar en otra persona. Era tan difícil. Nuestras primeras citas fueron cosas caseras, lo más sencillo. Íbamos a un Denny's o a un Texas Roadhouse y generalmente a una película. Era tacaño. Sí, pero no conocía a la mujer. Solo sabía que necesitaba averiguar su verdadera naturaleza, su carácter. Me sorprendí al descubrir tanto. Creo que estaba leyendo un libro. Supongo que lo estaba y fue un tema que ya conocía. Sina me contó su historia y al contarla me liberó. Su historia salió una noche mientras nuestros hijos dormían en sus respectivas habitaciones. Brad Jr. y Laura compartiendo con Bridget. Sina y yo pasamos otro tiempo maravillosamente inquieto dando vueltas en la cama. Sina era una amante cálida y cariñosa. Empezamos despacio, nuestras primeras experiencias fueron cautelosas y no muy emocionantes. Tenía miedo de lastimarla y más tarde ella me dijo que tenía miedo de que yo pensara que era demasiado agresiva. Después de varias veces, encontramos el equilibrio adecuado. Había pasado mucho tiempo desde que me sentía así y ella me dijo que nunca había experimentado lo que realmente era el amor verdadero. Y yo le creí. Volvamos a la historia de Sina. Al igual que yo, ella se había enamorado de su novio de la escuela secundaria, pero a diferencia de mí, ellos no usaban anticonceptivos. Sina se encontró embarazada en su último año de secundaria. Su novio quería abortar, pero Sina se negó. Se casaron y ambos lograron trabajar y terminar la universidad. El tío de Sina era juez y hizo algunas llamadas para que ella terminara en Oakrest. Su esposo se convirtió en vendedor de autos y vendía Saabs. Había escuchado rumores, pero dudaba de que fueran ciertos. Solo los creídos compraban Saabs. Yo solo compraba Fords o Chevys, así que realmente no importaba. Ella decía que él era un buen vendedor pero un mal esposo y amante. Dijo que nunca entendió completamente lo que significaba golpe ya, hasta que se casó. Él nunca la lastimó físicamente, pero ella dijo que no era muy tierno.
Ella era virgen cuando comenzaron y esperaba un poco de calidez y juegos previos antes del evento principal. Su esposo, según ella, nunca entendió que necesitaba un poco de calentamiento. Se quejaba de que ella era fría, seca y poco divertida. Ella preguntaba cómo podía ser divertida si todo lo que hacían era lastimar su interior y dejarla dolorida la mitad del tiempo. Él tampoco se duchaba antes de la intimidad y su cuerpo entero olía mal. También la sujetaba inmóvil torciendo su brazo detrás de su espalda. Ella dijo que se mudó después de ese asalto, ya que ocurrió con mucha frecuencia. Él intentó seguirla y hacerla regresar, pero ella se mudó de nuevo a casa de sus padres. Su esposo intentó quedarse con su hija, pero su papá obtuvo una orden de restricción y cuando su tío le consiguió un buen abogado, su esposo finalmente se retiró. El divorcio se llevó a cabo y ella se encontró casi sola, solo con Laura, por supuesto. Sus padres no permitirían que estuviera sola. Laura era solo una niña pequeña en ese momento, por lo que la mamá de Sina vino a rescatarla. Escuchando a Sina, me di cuenta de que, aunque mi divorcio había sido malo, el de ella había sido aún peor. Nunca me amenazaron ni temí por mi integridad física con Carol o su doctor. Nadie me torció el brazo. Me di cuenta de que me estaba enamorando de Sina y eso me asustaba. Tenía miedo de hacer otro compromiso. Ella lo veía claramente. Me contó algunas de las cosas que su esposo le decía. Le decía que no creía que fuera suficientemente sexual, que no era bonita, que no sabía cómo complacerlo. Le decía que pensaba que ella era una enredadera asfixiante y que necesitaba tiempo para sí mismo, tiempo para ser libre. Al final, ella dijo que él pasaba de ser malvado a ser melancólico. Le decía que ya estaba viendo a otra persona, alguien mejor en la cama, alguien que lo apreciaba y que esta nueva y mejor persona tenía dinero. Luego se ponía triste y culpable, lloraba y gimoteaba diciendo que ella era demasiado buena para él, que necesitaba a alguien que no fuera tan virtuosa y alguien que no tuviera miedo de ensuciarse al final. Ella dijo que su esposo admitió todo, que había tenido aventuras y había estado con varias mujeres. Le dijo que lo hacía porque era emocionante, siempre era una aventura y sabía que podía salirse con la suya. Dijo que ella era aburrida y que no podía verse viviendo con ella el resto de su vida. Escuché y me di cuenta de que el esposo de Sina había dicho muchas de las cosas que Carol había dicho o intentado decirme a mí. Pensé que debía ser parte del lamento común que los infieles usan para justificar su maldad. Sí, Carol y el esposo de Sina habían sido personas malvadas, muy malvadas, pero ambos acertaron en una cosa, ninguno era lo suficientemente bueno para la persona a la que traicionaron. Mientras escuchaba la historia de Sina, me di cuenta de por qué Carol necesitaba divorciarse de mí. No se trataba de trabajos, dinero, poder o prestigio. Era porque Carol siempre supo que yo era una mejor persona. Yo era mejor que Carol, ella era la inferior, ella fue quien falló, no yo. Convencí a Sina de que renunciara a su apartamento y se mudara ella y su hija conmigo y los míos. Luego, después de unas semanas, Sina y yo nos sentamos con nuestros hijos en la mesa una noche y tuvimos la gran conversación. Ellos estaban mucho más adelantados que nosotros. Poco después, Sina y yo nos casamos. Sus padres, mis hermanos con sus hijos y algunos de nuestros amigos maestros estaban todos allí. La amaba, realmente la amaba. Por fin había redescubierto la felicidad, había encontrado el cierre. Creía que ella también lo había encontrado. Por supuesto, mis sentimientos hacia Carol habían cambiado. Ya no la odiaba, me daba lástima. Parecía que mientras mi vida iba mejorando, Carol también lo estaba haciendo. Carol ya tenía un hijo con el doctor Gilmore, pero se había separado de él. Parece que encontró a alguien aún mejor. Demandó a Gilmore por divorcio para poder salir abiertamente con un cirujano cardíaco. No sabía qué pensar. Habíamos salido cerca de 6 años y estábamos casados 12 antes de que me engañara. Solo había estado con Gilmore un poco más de 3. Estaba convencido de que había más en la historia. Pensé que Carol estaba enferma. Carol obtuvo su divorcio. Consiguió a su cirujano cardíaco. Sí lo hizo, y lo último que supe es que estaba presumiblemente felizmente casada, pero con Carol nunca se sabe realmente. Sabía una cosa, una vez pensé que tenía todo lo que siempre había querido, solo para ver cómo se desvanecía. Ahora me di cuenta de que se me había dado una segunda oportunidad y estaba aprovechándola al máximo. La historia de Carol había terminado hace mucho tiempo para mí, pero cada vez que Brad Jr. pasaba por aquí, siempre tenía algo que decir sobre su mamá. Estaba preocupado por ella. Decía que cada vez que la visitaba, ella solo hablaba de mí y de nuestro matrimonio ya extinto. Parecía que vivía demasiado en el pasado. Ella dijo una vez que lamentaba un poco haberse divorciado de mí. Yo también lo lamentaba en ese momento. Ahora simplemente siento lástima por Carol. Creo que está buscando algo que nunca encontrará. Vino a la boda de Brad Jr., pero no trajo a nadie. Pensé que tenía al cirujano cardíaco, podría haberlo traído. Se veía tan encantadora como siempre. Bailé con ella una vez en la recepción y todavía se sentía bien en mis brazos. Aún recordaba su perfume. Hablamos y nos reímos sobre algunas cosas antiguas. A mitad del baile, me di cuenta de que Carol se estaba acurrucando. Me puse un poco avergonzado y me sentí cohibido. Miré a Sina y ella estaba sonriendo, ella también lo había notado. Pensé, esa es mi chica. Me sorprendió un poco que Carol mencionara vernos Smithers. No estoy del todo seguro, pero creo haber escuchado que el tipo tenía su propio taller de autos. Me pregunto si los padres de Carol no deberían haber terminado con eso. Pensé que tal vez Carol había encontrado lo que buscaba a los 16 años y se lo habían quitado. Eso era un poco triste de alguna manera.
Volviendo al mundo real, poco después de que Sina y yo nos casamos, tuvimos que comprar algo más grande que el condominio. Ahora somos 8, contando a Junior y su esposa. Veamos, están Bridget y Laura, por supuesto. Desde entonces, Sina y yo hemos añadido 2 más. Está Sa, que ahora tiene 10 años, y luego está Aileen, que solo tiene 7. Sina dejó de enseñar. Ha ganado un poco de peso últimamente, lo que la hace lucir más suave y aún más hermosa si eso es posible. Ella dice que le gusta quedarse en casa, le gusta cocinar y cuidar de los niños. Todavía es una presencia regular en Oakrest. Enseña banjo y también da algunas clases particulares de repaso los sábados. Estoy bien con todo eso. Diré esto, Sina puede tener o hacer lo que quiera, y eso es un hecho. Veo que Brad Jr. acaba de llegar al camino de entrada. Solo lleva casado un par de años. Espero estar listo con lo que él necesita escuchar. Espero que las cosas funcionen con él y su esposa. Ella es una chica agradable. Si las cosas no van bien, estaremos aquí para él. Eso es lo que hacen los padres. Una última cosa, ¿soy feliz ahora? Esa es una pregunta tonta. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.